Su nombre, por favor. Stefan Schubert. Ya, Soy diputado Stefan Schubert. ya. ¿El diputado de qué distrito? 23, Araucanía Sur. Ya, ¿podría hablarme respecto a esta marcha? Sí, claro. Bueno, hoy día estamos aquí en la Plaza de Armas de Temuco reclamando paz, haciendo una manifestación totalmente pacífica diciendo que no nos vamos a acostumbrar a los hechos de violencia, que no es eso lo que queremos, que no es eso lo que Chile quiere. Eso es un grupo muy reducido de personas violentas, pero eso no representan a la Araucanía, no representan a nuestro país. Aquí somos mayoría los que queremos vivir en paz y estamos también exigiéndole a las autoridades para que ellos adopten todas las medidas necesarias, usen todas las herramientas que el Estado de Derecho les da para reclamar que podamos seguir viviendo en paz, seguir trabajando en paz, seguir proyectando hacia el futuro esta hermosa región de la Araucanía. Esta ha sido una manifestación totalmente pacífica, que viene a llamar a la autoridad, que viene a decirle a todos los ciudadanos que todos debemos contribuir para que esta realidad de vivir tranquilos sea lo que podamos experimentar día a día en esta región. Así es que agradecemos a todos los presentes y a todos los que no pudieron venir, pero lo estamos representando también acá. Nosotros en la Araucanía deseamos y esperamos y confiamos en que vamos a vivir en paz. Así que también confiamos en que Dios está con nosotros. ¿Cuántas personas cree que participó acá en esta marcha? Bueno, no sabría, yo no soy muy bueno para contar en términos generales. Yo diría que aquí pueden haber unas 250 personas, 300 personas aproximadamente, más otros que están por ahí, que llegaron antes y que se están yendo. Es un grupo, yo creo que más o menos reducido en esta fría mañana, pero que representa a toda la Araucanía. Tenemos la seria convicción de que tenemos que vivir y vamos a vivir en paz. Bueno, a través de histórico último momento ha habido, digamos, montaje, como el caso Huracán, ¿no es cierto? El tema mapuche, que es muy antiguo, sí, ¿no es cierto? ¿Cómo se podría resolver esto? Porque es un tema antiguo, histórico. Sí. Bueno, el tema de montaje, efectivamente, las instituciones siempre han habido excepciones a la regla general. Carabineros siempre ha obrado bien, pero eso no impide que hayan algunos miembros que no lo hagan así, como en toda institución. Y eso, por supuesto, hay que castigarlo, porque eso le hace una trampa al sistema. Eso le hace mucho daño, ¿no? En ningún caso beneficia ni a Carabineros ni a las investigaciones. El caso que menciona usted de los pueblos originarios no tiene que ver con la violencia. Se iniciaron actos de violencia efectivamente en un comienzo, pero luego esto fue capturado por los grupos de delincuentes y violentistas, que se toman siempre de alguna causa para seguir adelante y extenderla. El conflicto con los pueblos originarios es un conflicto real que hay que resolver, pero que no tiene nada que ver con la violencia. Es un conflicto donde la sociedad se tiene que sentar y tenemos que llegar a acuerdos. Pero eso no requiere violencia, eso no tiene que ver con la violencia. Esto tiene que ver con sentarse y avanzar. Distinto va a ser lo que hagamos con los grupos violentistas. A ellos hay que aplicarle el Estado de Derecho y a ellos sí hay que perseguirlos y castigarlos. ¿Diálogo o estado de excepción en la Araucanía? Las dos cosas. En el caso de la violencia desatada, tenemos que usar todas las herramientas legales. Si eso se puede lograr a través del estado de excepción, habrá que usar con los violentistas estado de excepción. Pero con los pueblos originarios, recuerden, es un tema aparte que hay que resolver con otras herramientas, que no tiene que ver con el estado de excepción, tiene que ver sí con el diálogo, con avanzar, con conocernos, reconocernos, respetarnos, y eso se hace en paralelo y por supuesto, ahí tiene que haber, entre otras cosas, mucho diálogo. ¿Cómo se podría resolver? Bueno, se puede resolver, hay distintos mecanismos. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha resultado. Yo creo que hay que ponerse creativos, hay que primero reconocer que hay un problema y hay que primero reconocernos el valor que tenemos todos. Los pueblos originarios tienen un valor importante que yo creo que los que no formamos parte de los pueblos originarios no reconocemos, por ejemplo, cómo se organizan, cómo se jerarquizan. Las autoridades que ellos tienen son autoridades que también tenemos que respetar y con ellos creo yo que hay que conversar, con las autoridades de los pueblos originarios, no las autoridades políticas, no las autoridades que determina el gobierno, sino que las autoridades que los propios pueblos originarios determinen y sentarnos a conversar, a conocernos. ¿Cuáles son los códigos que tenemos? ¿Cuál es el lenguaje que vamos a usar? ¿Cuáles son los acuerdos que vamos a ir adoptando y cómo los vamos a cerrar? O sea, hay que iniciar un proceso donde hay que ser inteligentes y tener buena voluntad también para ello. Pero si me podría adelantar algo, ¿cuál sería para resolver? ¿A dónde tendríamos que empezar? Repito, yo creo que hay que empezar sentándose a la mesa con las autoridades de los pueblos originarios y con la seria disposición de avanzar y llegar a acuerdos. ¿Instalar empresas en la comunidad? Es que eso puede ser... ¿Las subvenciones? No, lo que pasa es que la forma en la que se va a concretar es lo que se converse en esos encuentros, porque ojo, hay muchas comunidades que tienen intereses y que buscan algo distinto. Por lo tanto, no es lo mismo hablar con una que con otra. Algunos van a querer algunas cosas y van a necesitar algunas cosas. Hay mucha pobreza, por lo tanto va a haber que sí invertir mucho en los pueblos originarios. Pero no es esa la única
el único reclamo. Por lo tanto, la forma de resolverlo va a tener que ver también con la diversidad de reclamos de las distintas comunidades. No hay un líder que pueda decir esto es lo que nosotros queremos y el resto tiene que respetarlo. De hecho, los líderes que hoy día han aparecido como indigenistas en realidad son políticos. Son políticos que tienen un apellido mapuche, pero que no representan al pueblo mapuche. Por lo tanto, esto va a ser un proceso largo que va a demandar de buena voluntad real de llegar a acuerdos. Pero si no se dialoga con lo que usted dice, dirigentes políticos, ¿con quién habría que dialogar? Ya lo dije, lo acabo de decir, con las autoridades reales de las comunidades, no con los políticos. ¿Cuáles son las autoridades reales? Bueno, los que las mismas, lo acabo de decir, los que las mismas comunidades designen como representantes para negociar, para hablar. Puede ser una autoridad... Hay más de 3.000 comunidades, sí, ¿no es cierto? 3.000, digamos... 3.200. Formas de ver la vida diferentes. O sea, bueno, no son todas absolutamente distintas, lo que sí tienen reclamos distintos, no hay un único reclamo. Ahora, no creo tampoco que hayan 3.200 reclamos, pero sí podemos armar un grupo importante y eso es lo que hay que comenzar a hacer y eso es lo que la autoridad debe iniciar, tal vez no llevar a cabo las negociaciones, pero sí propiciar esos encuentros, donde estas 3.200 comunidades pongan representantes, que yo creo no debe ser uno, tampoco 3.200, pero por ejemplo, 30, por ejemplo, 50, por ejemplo. ¿Con cuánto habría que llegar a acuerdo para terminar más o menos el conflicto? No lo sé, yo creo... unos 1.500, no sé. No lo sé, yo creo que en eso hay que avanzar. Yo creo sí que las comunidades deben ponerse de acuerdo. Repito, tienen peticiones distintas, pero muchas de ellas sí coinciden. Por lo tanto, me imagino que las que tienen elementos comunes, como una raíz común, por ejemplo, compartir en un mismo sector, un mismo lugar, me imagino que ellos deben tener reclamos parecidos y ellos podrán agruparse y nombrar un representante. No podemos sentarnos a negociar, ¿no es cierto?, 3.200 representantes de las comunidades indígenas y por otro lado muchos representantes de la autoridad o de la sociedad civil. No, pero sí podemos hablar con un grupo más reducido, sí podemos reducir esos 3.200. Le proponía, se me ocurre que tal vez podría ser representativo de esos 3.200 unos 50 o 30 y ver la forma, pero sabe que es muy importante, más que el mecanismo exacto, que lo podemos afinar. Tal vez 50 son muchos, tal vez 50 son pocos, no lo sé, es solo una propuesta. Pero ¿sabe qué? Tener la disposición real de sentarnos a conversar para avanzar, de verdad, a llegar a acuerdos. ¿En cuántas comunidades usted ha conversado? Yo he conversado con algunas comunidades y he conversado con algunos antropólogos que han trabajado con algunas comunidades. Claramente no estoy ni cerca de las 3.200 comunidades. Solo he hablado con algunos mapuches, con algunos representantes y con algunos que están en algunas agrupaciones. ¿Podría nombrar esos representantes? No les sé los nombres de esos representantes, he conversado con ellos en distintas instancias. Algunos no sé siquiera si son representantes, sino que son de los pueblos originarios. Me da la impresión que tienen cierta autoridad al interior. Y hay otros que son, por ejemplo, antropólogos y sociólogos que han trabajado con las comunidades por mucho tiempo y que los conocen desde dentro. Y creo que eso también es relevante, el conocer la realidad de ellos, porque requiere de alguien que pueda articular lo que ellos reclaman, porque es relevante validar las peticiones que ellos tienen. Y por otro lado también, ojo, aquí hay dos partes en la mesa. Están las comunidades indígenas, pero por otro lado también está el resto de la sociedad, que también tiene que ser escuchada, que también se tiene que sentar a la mesa y también debe ser oída por las comunidades indígenas. O sea, esto es algo que requiere definitivamente de reciprocidad. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar, nada? No, eso es todo. Estamos contentos porque esto es por la paz y yo creo que aquí estamos todos involucrados. Y lo dije recién, esto no es de izquierdas y derechas, esto no es de mapuches o no mapuches, esto es de los que vivimos en este lugar, queremos vivir en paz y vamos a hacer todo lo posible para que eso se pueda lograr. Y si eso implica cambiar estrategias, habrá que hacerlo. Nadie tiene la solución y por lo tanto también de alguna manera vamos a tener que ir aprendiendo en el camino. Y la disposición está. Yo sé que la disposición está por las comunidades y yo sé que también la disposición está por el resto de la sociedad. Así que eso es bueno y por lo tanto alejémonos de los actos de violencia y también concentrémonos, como usted bien pregunta, por un lado el tema de la violencia, pero por otro lado, muy relevante, cómo solucionamos los problemas de fondo que tienen muy larga data con los pueblos originarios. Y creo que el ánimo está.